es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Bendiciones para cada uno que nos está observando allí en su casita, en el lugar de su trabajo, que quizás en esta hora ha llegado cansado, fatigado a su casa. Para aquellos que nos siguen todas las semanas, que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas de una manera muy especial. Nuestras oraciones delante de la presencia del Señor están por cada uno de ustedes para que sea el Señor abriendo sus entendimientos y que ustedes puedan comprender el mensaje que Dios quiere darles cada semana. Para eso estamos aquí. El Señor Jesucristo nos ha motivado, nos ha inspirado por el poder de su Espíritu Santo para ser de bendición para sus vidas. Así que estamos agradecidos con nuestro Dios por este honor, este privilegio de volver cada semana, porque en medio de las vicisitudes que podamos vivir, de las situaciones o circunstancias que envuelven nuestras vidas, porque vivimos en medio de este mundo de muchas dificultades, adversidades, situaciones múltiples que se presentan en nuestras vidas, Dios siempre está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para motivarnos y poder venir aquí y llegar hasta sus vidas con mucha alegría, con mucha fe, entusiasmo, para que ustedes sean también motivados para tener un encuentro con el Señor Jesucristo, para recibir la bendición de nuestro Dios. Y hoy, como siempre, hemos traído esta hermosa palabra, esta poderosa palabra, la palabra de nuestro Dios, para que cada uno de ustedes sea bendecido por ella. Me acompañan, hoy tenemos una invitada especial, nos acompaña Lisette, una joven de nuestra iglesia que ha sido un baluarte de servicio al Señor. Hace tiempo que estuvo aquí con nosotros, pero por las circunstancias de la vida pues viajó a otros países, estuvo por allí. Más adelante nos contará un poco de su historia, y en este tiempo pues la tenemos aquí con nosotros y es un honor tenerte aquí, Lisette. Muchas gracias, Ana. Amada audiencia que nos escucha, me siento pues agradecida contigo por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están viendo por este canal. Y bueno, que Dios les bendiga en gran manera. Y gracias a ti vamos a compartir un poco de mis experiencias vividas y pues también de la palabra de Dios. Así es. Y Kerena, como siempre aquí con nosotros, agradecida con el Señor porque estamos para servirle al Señor. Así es, bueno, estamos de verdad, muy contentos de que una vez más el Señor nos da vida, nos da salud, nos da la fortaleza para poder estar aquí con todos ustedes una vez más, y sobre todo a ti también te ha guardado, y en estos momentos tú nos estás viendo ahí desde donde sea que te encuentres aquí en nuestro municipio, en este hermoso lugar que el Señor Jesucristo nos ha permitido vivir y estar. De verdad, de antemano, gracias, y por favor quédate con nosotros para que puedas deleitarte un poco en lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Sí, Dios haya preparado una palabra especial para ti que nos estás observando allí. Y el tema que hoy vamos a compartir, traemos una interrogante. ¿Cómo estás planificando tu futuro hoy? Hoy trae Dios una palabra especial para tu vida, para darte a conocer herramientas, para darte a conocer sus promesas, fórmulas que son claves para la vida del ser humano. Podemos hablar de planificación y nos damos cuenta que esta palabra
es muy usada, o esta herramienta es muy usada en la sociedad hoy día, sobre todo en la educación. Cada maestro que va a dar una clase planifica, cada persona a nivel institucional que va a forjar un proyecto, pues hace una planificación de qué necesita, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, y la finalidad de una planificación pues es lograr el éxito, no tener fracaso en ese emprendimiento, en esa área que va a desarrollar o en ese proyecto. Entonces, observar y mirar para alcanzar el éxito, que es lo que todos queremos, todos anhelamos que las cosas nos salgan bien cuando tenemos una idea, cuando tenemos un proyecto, cuando tenemos un pensamiento a ejecutar. Todos queremos que nos vaya bien y queremos lograr lo mejor. Hoy Dios trae una palabra a través de las Sagradas Escrituras. Tenemos muchos ejemplos de parte de nuestro Dios para nosotros aprender mucho de este tema. Y dicen Proverbios 16, 1 al 3. En el nombre de Jesús. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Entonces dice que del hombre son las ideas. Surgen los proyectos, surgen los planes, están las necesidades, pero de Dios es el que tiene las disposiciones del corazón. O sea, Dios es el que puede hacer que esa planificación se ejecute, se efectúe de la mejor manera. Y también dice acá, mismo Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Siempre que planificamos algo, podemos lograr algunos éxitos con nuestro propio entendimiento. Pero aquí entendemos algo muy importante, que Dios es el creador de todas las cosas, el excelente planificador. Cuando creó este universo, cuando nos formó a nosotros, dice la palabra de Dios que Él todo lo planificó. Y Él es el único que puede hacer que la obra sea perfecta, o sea, que logremos lo que realmente queremos. Sí, bueno, nosotros podemos disponer muchas cosas, pero la última palabra la tiene nuestro Dios. Y naturalmente el ser humano siempre ha sido un líder y ha tenido como que esas facultades innatas desde un principio, porque Dios le ha dado al hombre la potestad desde un principio de poder planificar, gobernar y liderar en muchos aspectos. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 1. Desde la creación el Señor creó al hombre con una potestad de poder administrar todo lo que Él había hecho. Y dice que en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y soyugarla y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego en el capítulo 2 habla de qué era lo que tenían que hacer. En el versículo 15 dice, y tomó Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 20 dice, y puso a Adán nombre a toda bestia, a ave de los cielos, a todo ganado del campo, mas para Adán no se ayuda idónea. Es decir, que Adán creó una función como tal de administrar las bendiciones que Dios había hecho desde un principio. Y estas bendiciones eran en la creación como tal. Él le colocó nombre a absolutamente todo. Y desde un principio, el Señor nos ha dado a nosotros la facilidad de nosotros poder tener como que ese liderazgo, esa actitud. Y en 1 Corintios 14:33 dice la palabra de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Es decir, encontramos en el capítulo 14 de 1 Corintios cómo Dios le gusta todo ordenadamente. Así. Y Él desde un principio en Génesis, pues nosotros podemos analizar que tomó cada día y hizo cada cosa en su día. No es que hizo todo en una sola vez, sino que Él se planificó perfectamente el primer día, organizó el desorden que había, y así el segundo día fue creando hasta el séptimo día. Entonces, bueno, podemos entender de que en Dios no es un Dios confuso, no es un Dios que anda todo el tiempo con sus pensamientos distorsionados, sino que Él es un Dios de orden. Totalmente. Bueno, y haciendo énfasis, nosotros hoy en día tenemos muchas cosas, sueños, tenemos también proyectarnos. Y es normal como humanos de pensar de esa manera, pero también tenemos que entender que siempre existe la voluntad de Dios. Entonces quiero hacer énfasis, lo que es la voluntad de Dios es entender que nosotros tenemos que siempre llevar a la presencia de Dios todo lo que nosotros nos trazamos, sea a corto plazo, a mediano plazo, o hablamos ya de un futuro, siempre tiene que ser bajo la voluntad de nuestro Dios.
Él conoce vuestros pensamientos, Él conoce todo lo de nosotros y aparte también entender que existen la voluntad de Dios y existe la voluntad del hombre. Entonces, la sociedad tiene que también entender que nosotros sin Dios no somos nada. Entender también que el yo personal, yo soy capaz, yo puedo, pero tenemos que hacer énfasis que todo se lo debemos a Él y todo es por la voluntad de nuestro Dios. Él es el que da la última palabra, Él es el que conoce nuestros pensamientos, nuestros caminos, y quiero regalar esta palabra en Romanos 2:12, donde nos habla, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el Señor quiere para nosotros todo lo mejor, pero también tenemos que entender que tenemos que llevar siempre a la presencia de Dios. Cuando hablo de la presencia de Dios es la oración, el pedir la guianza, el pedir, Señor, guíame, que quiero realizar esto, quiero realizar un proyecto, quiero obtener un trabajo, quiero pasar de un país a otro, pero siempre de la mano de Dios, nunca soltarnos de la mano de Dios. Sí, tener en cuenta a Dios es lo que Él nos enseña en su palabra claramente, como decía Karina, porque Dios es un Dios ordenado y Él nos creó y nos conoce y nos dio a nosotros el manual, la guía, para que nosotros nos guiemos por ella y tengamos éxito, no seamos fracasados. No andemos como muchos andan por el mundo, y el propósito del Señor con esta palabra, para ti, querido amigo, amiga que nos está observando, hermano, es que podamos hacer correcciones. Sí, que podamos entender que no nos han salido bien las cosas. Bueno, ok, vamos a tomar la palabra de Dios, vamos a prestarle atención y vamos a recibirla. Dios quiere lo mejor, como decía, dice, tiene trazado planes con tu vida, quiere que tú lo involucres. Solamente eso, que tú le digas, Dios, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que si voy a hacer esto, pero si es tu voluntad, quiero que me dirijas. Es lo que quiere el Señor, que lo tomemos en cuenta porque somos hechura de sus manos y somos hechos con un propósito, y ese propósito es que nosotros seamos felices, seamos personas realizadas en esta tierra, pero que vivamos de la mano con el Señor para poder alcanzar vida eterna y recibir las bendiciones de Dios, porque las promesas de Dios que están en esta palabra son para un pueblo que le escucha, un pueblo que le toma en cuenta, un pueblo que le obedece. Breve pausa. Ya regresamos con más de este importante tema. ¿Cómo estás planificando tu futuro hoy? Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. De nuevo con ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas todos los que están llegando a la sintonía en este momento, que Dios les bendiga. También queremos motivarles a que nos escuchen a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 7 a 9 de la mañana, y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nuestro tema de hoy, una interrogante: ¿cómo estás tú planificando tu futuro hoy? Queremos hablar que la palabra de Dios nos enseña muy claramente que antes de iniciar una obra, nosotros debemos de hacer una planificación. Hablábamos en el segmento anterior, que Karina nos explicaba muy claro allí, de que Dios es un Dios de orden, que todo lo planifica, todo lo tiene ordenado. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28 al 30, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esa es la enseñanza. Nuestro Dios toma un ejemplo de la vida cotidiana del hombre, del ingeniero, del letrado, del administrador, del líder, de esa persona que Dios ha capacitado para hacer obras. Y dice que quién de ellos no toma sus previsiones, no analiza su presupuesto, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, porque al final lo está haciendo público. Todo el mundo va a ver esa obra y va a ver que va a quedar inconclusa y va a ser objeto de burla. Cuando Dios nos habla acerca de estas cosas, Él trae un fondo un específico. Su idea, su propósito es enseñarnos a nosotros de la vida cotidiana, para que nosotros como seres humanos en este mundo podamos conducirnos, podamos ser exitosos, podamos dejar un legado a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras personas que están alrededor de nosotros en nuestro trabajo, y que seamos personas exitosas, bendecidas, que dejemos legados.
pero sobre todo Dios quiere algo, querido amigo y querida amiga, es enseñarnos a tener en nosotros una estructura espiritual, a tener en nosotros también vamos a decir, esa planificación en la vida espiritual de nosotros, en la relación con Dios. Respecto a las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, porque ahí están los mandamientos de Dios. Dice que ese hombre se detiene, piensa, mira, ¿qué tenemos que hacer hoy día si estamos viendo en este mundo tantos cambios? Querido amigo, querida amiga, ¿tú no te has detenido a pensar por un momento, a observar el mundo, lo que pasaba hace 5 años y lo que está pasando hoy día? ¿Cómo han habido tantos cambios en la humanidad, en la sociedad, en la tecnología, en el clima, en el comportamiento de la familia, en todas las áreas, incluso hasta en la manera de la gente elaborar los proyectos, hasta en el lenguaje, se ha cambiado hasta el lenguaje hoy día en muchísimas personas, y esto lo vemos a nivel mundial. Entonces tenemos que detenernos y pensar por un momento, oye, ¿qué está pasando? Dios nos dejó una palabra, dice que hay un tiempo del fin. Dios nos está hablando de profecías, de que esto no vamos a vivir eternamente aquí en la tierra, ¿sí? Estamos aquí por un tiempo y Dios va a venir a levantar su pueblo. Entonces, Dios tiene un propósito y es despertar la inquietud en ustedes, despertar la inquietud en nosotros a través de su palabra. ¿Por qué? Porque van a acontecer cosas, vienen tiempos finales, vienen juicios de Dios, muchas situaciones, y el hombre tiene que calcular y mirar, oye, ¿estoy yo caminando con Dios? ¿Estoy haciendo un proyecto espiritual de vida con Dios? ¿Estoy leyendo esa palabra? Porque tú puedes escuchar que muchos lean la palabra. Muchos predicadores te pueden leer la Biblia. Muchas personas te pueden hablar de Dios en las redes sociales, a través en la calle, en cualquier área, a través de una emisora, a través de Telesocopó, nos estás observando. Pero tú, querido amigo y amiga, has agarrado las Sagradas Escrituras, las has tomado, las has abierto y has empezado a leerlas tú mismo, a saber lo que Dios te quiere hablar y te quiere enseñar, lo que necesitas aprender. Eso es pensar, analizar y hacer una planificación de la vida espiritual, que es la más importante. Porque al transcurso del tema vamos a estar hablando y al final te vas a dar cuenta que es más importante lo espiritual que lo material, porque esa parte es la que el hombre más se afana, pero el Señor nos da a entender por su palabra que es más importante lo espiritual. Bueno, Ana, Dios quiere pues siempre nuestro bienestar. Todo padre desea el bien para sus hijos. Ahora más nuestro Padre Celestial, que es nuestro Señor Jesús, desea el bien para nosotros. Él no desea el mal. Pero también nosotros tenemos que pensar que si queremos el bienestar, tenemos que buscar del Señor Jesús. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Él y también hacer un reconocimiento cuando nosotros fallamos como seres humanos, porque somos imperfectos, nosotros no somos perfectos. Pero Dios lo que pide a la humanidad es el corazón. Entonces, Dios es un Dios que me exige y nos exige a todos. Yo te doy bienestar, tú me das el corazón, y hay unas instrucciones, hay mandamientos, hay disciplina, porque el que ama, Dios ama, nos ama tal y como somos, pero Él nos disciplina y nos enseña cada día pues todas las promesas que encontramos en la palabra, pero también tenemos que dejarnos soltar, guiar, abrir ese corazón, no ser duro de corazón. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios acá nos habla que Él tiene pensamientos hermosos para con nosotros. Entonces, tenemos que también buscar para que el Señor también nos dé. Entonces, somos una balanza, es un tome y un dame. Entonces, es la palabra que le regalo, Dios nos ama y tal como somos. Bueno, también a nivel personal, muchas veces ocurre mucho la soberbia en nosotros. Humanamente somos muy orgullosos y constantemente estamos llenos de muchas capacidades. Todos tenemos nuestras capacidades, pero en base a esas capacidades muchas veces nos volvemos como un poco orgullosos, como que yo sé, yo tengo este conocimiento, yo no tengo necesidad de preguntarle a nadie, yo no necesito que nadie me ayude. Y qué importante es tener la ayuda de nuestro Dios, porque si el Señor no nos guía,
Si planificamos, estamos hablando de planificar, de sueños, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, todos tenemos aspiraciones. Pero qué importante es que cada una de nuestros pensamientos, como se leía en el primer versículo de Proverbios, capítulo 16, que nuestros pensamientos estén alineados en la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando, como digo yo, el San Yo, hay cuatro evangelios, pero entonces sale el San Yo. Yo pienso esto, a mí me parece de esta manera, yo no estoy de acuerdo con lo que dice acá. Entonces ahí es donde empezamos como con una controversia con lo que es la palabra de Dios, sus mandamientos. Y la palabra del Señor a nosotros nos exhorta, nos muestra en su palabra en Santiago capítulo 4. Dice desde el versículo 13 en adelante, dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Pueden leerlo detenidamente ustedes en sus casas, Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante. Ahí está hablando de que no nos gloriemos del día de mañana. Ese es el título como tal de esa pequeña enseñanza. No nos volvamos soberbios, orgullosos de decir yo voy a hacer tal cosa, yo no tengo que ver en que si el Señor quiere o no, porque entonces nuestros labios no se llenan de humildad, de decir si es la voluntad de Dios, si el Señor lo place, vamos a ir a tal lugar, porque aquí mismo lo dice, nos jactamos, toda jactancia semejante es mala, dice de parte de este capítulo. Entonces nos jactamos del día de mañana pensando que vamos a hacer muchas cosas y al final no sabemos si eso se puede hacer. Pero les voy a mostrar otra cara de la moneda que está en Salmo. La humildad de este hombre que en cierta oportunidad en el 143 del Salmo, él dice, hazme oír por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande porque en ti he elevado mi alma. Y luego dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Qué importante es estar en la tierra de rectitud, estar en la perfecta voluntad de Dios, porque la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es algo que nos va a agradar el camino, que van a haber vicisitudes, ¿verdad que sí? O sea, van a haber problemas. O sea, no es que vamos a estar exentos a dificultades, vamos a tener que esforzarnos por adquirir algunas cosas, pero qué bonito es cuando el Señor estamos en la perfecta voluntad de Dios, y que no hay esa soberbia en nosotros, sino que nos dejamos tomar la mano. Sí, porque es como un hijo cuando el papá llega y lo toma de la manito y ahí va a llevarlo por el camino, él lo va a cuidar, lo va a resguardar, lo va a proteger y va a llegar al lugar indicado. Imagínense si ese niño se fuera caminando solo, ¿qué situaciones viviría? Entonces, ¿qué pasa? Así está el hombre hoy muchas veces. Y lo más triste, Karina, Lisset, estimado televidente que nos está observando, es que el hombre no conoce el futuro. El único que conoce el futuro es Dios. Y Él sí sabe qué situaciones se nos van a presentar y Él es el único que puede ayudarnos en esas situaciones. Es aquí el por qué Él nos recomienda, y el salmista lo dijo, qué bueno es andar en la voluntad de Dios porque tenemos la protección y el momento que se nos cierra el camino, se nos limita, ahí está Dios para ayudarnos a vencer el obstáculo y poder llegar a la meta final. Breve pausa y ya regresamos con más. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Seguimos con más de nuestro tema de hoy. Hoy hemos traído una interrogante. ¿Cómo estás planificando tu futuro hoy? Qué bueno pensar en estas cosas porque día a día estamos en esta constante planificación. La palabra del Señor nos dice en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Qué bueno, a veces escuchamos a nuestros esposos, a nuestros hijos proyectar, quiero ser médico, quiero montar una empresa, quiero hacer esto, quiero ir allá. Pero son los pensamientos solamente que llegan a la mente, muchas veces no se realizan estos pensamientos, pero el consejo de Dios sí permanece porque Él nos guía por la forma correcta. Sí, bueno, todos necesitamos una guía, todos en algún momento necesitamos llegar a un destino correcto. O sea, como dices tú, tenemos algunas aspiraciones, tenemos algunas cosas planificadas y bueno, necesitamos como tal una guía. ¿En qué sentido? Cuando estamos pequeños necesitamos que mamá nos oriente
por dónde nosotros andar y por dónde no. Cuando vamos en la primaria necesitamos entrar a cierto nivel de educativo y así sucesivamente donde adquirimos una universidad, en un posgrado, en un doctorado, X o Y, lo que sea que se proponga el ser humano. Pero en el Antiguo Testamento encontramos una historia muy particular y muy bonita en donde un hombre, eso lo encontramos en Génesis capítulo 28, pero anterior a eso encontramos la historia de esta familia como tal. Y bueno, este hombre como tal, este joven, perdón, le tocó partir de su casa. Y por obedecer a su madre, pues iba hacia un lugar en donde era su tío, o sea, el hermano de su madre, pero él tenía muchos miedos, él tenía muchos temores, porque iba de una manera un poco solitaria, no había más nadie con él que lo acompañase, dejó todo a su familia y todo lo que él disfrutaba de su casa, de su hogar, para ir hacia el destino en donde él pensaba. Pero él llega y le dice al Señor y le dice, en el versículo 20 le dice, y hizo voto Jacob diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. La importancia de nosotros tomar buenas decisiones y tomarnos del Señor en medio de la tribulación, en medio de los planes, en medio de las dudas, de los miedos que muchas veces nosotros tenemos, aferrarnos a Dios, decirle al Señor, Señor, por favor, yo no tengo idea de qué es lo que voy a hacer, porque la verdad es que a veces no tenemos idea, no tenemos, muchas veces nuestras capacidades están limitadas, pero en el Señor encontramos el refugio, encontramos la fortaleza, encontramos la dirección perfecta. Y qué importante es tener ejemplos que nos enseña la palabra de Dios y que nosotros hoy en día lo podemos aplicar. Escuchábamos a Kerena hablando de una historia de un éxodo, porque vemos que Jacob se fue de su familia y fue a ese lugar donde Dios lo destinó. Y después que él hizo ese pacto con Dios, él fue donde tenía que ir y volvió prosperado y bendecido. Lice, hoy día estamos observando en el mundo un éxodo en nuestra actualidad, que no es solamente aquí en Venezuela, sino que es a nivel mundial. ¿Cuál, tú has sido parte de ese éxodo porque has ido a otros países? ¿Cuál es tu ejemplo que tú nos puedas compartir de tus vivencias hoy? Ana, una de las experiencias que me ha tocado, cambios pues para mi vida, el poder salir de mi país, nos enseña. No es fácil el salir de nuestro confort, de nuestra familia, dar pasos tan grandes, pero lo más importante es siempre pedir la orientación a nuestro Dios, para que sea el Señor abriendo caminos y porque Él conoce nuestros caminos y pensamientos. Pero también nos ayuda para nosotros en lo que es también madurar, también el tener mucha humildad de los cambios que siempre se nos presenta. También una de las experiencias que nos da el salir es la resiliencia que hay que tener, porque nosotros como humanos nos llenamos de miedo, de temor, porque vamos a llegar a un país donde no conocemos a nadie, y lo más importante pues es hallar gracia ante esa persona cuando uno pues va a una entrevista, y lo más importante es dejar huella en el lugar donde nosotros vamos a estar, dejar pues nuestro país en alto, no solamente Venezuela. Hay infinidad de países inmigrantes que vemos, tanto muchos países de Latinoamérica que van de un lado a otro, pero lo más importante que nos enseña es el tener nosotros la humildad, el saber escuchar y el aprender. Entonces, que en esta experiencia, o sea, en mi opinión, o sea, lo que he vivido, aprendí facetas donde no tenía ni en mente lo que iba a hacer en ese país. Viví casi los 3 años y medio en Ecuador, Cuenca, ciudad Cuenca, una ciudad muy bonita, pero el Señor me lleva a un lugar donde no tenía ni idea de lo que es el conocimiento de la gastronomía. Imagínate que aquí eras una profesional de la medicina y estabas atendiendo pacientes, ayudando a salvar vidas, y llegas allá y te encuentras con la cocina de un restaurante. Con la cocina. ¿Cómo inicio? Inicio es en bacha. ¿Qué es bacha? Es lavar platos, cantidades de platos. O sea, entonces lo recibí con humildad. ¿Por qué? Porque yo dije, Señor, si yo estoy aquí, hallé gracia ante esa persona, me está dando la oportunidad, Señor, voy a hacerlo bien. Voy a hacerlo bien. Comenzamos de abajo hacia arriba y el Señor me fue llevando. Me ganó la confianza de esa persona, de ese chef, y él
ve en mí, como él me dice aún, eres mi pupila. Entonces me enseña muchas cosas de su país. Él es un chef italiano de Módena. Me enseña todo lo que tiene que ver con su gastronomía, todo lo que tiene que ver con la parte artesanal. Entonces yo le decía, Señor, gracias, porque yo no sabía realizar lo que era un tortelloni, haciendo énfasis lo que es la gastronomía, lo que es un ravioli, lo que es un pan, lo que es un pan artesanal, que ellos se basan mucho en lo que es la comida artesanal. Pero todo se lo debo a Dios. Entonces, desde el día 1 que hasta la actualidad, Él me ha guardado, Él me ha bendecido, me ha enseñado y me he dejado enseñar. Los procesos son difíciles, no son fáciles, pero lo más importante es tener la resiliencia, la humildad y la disposición de aprender. Entonces, el consejo que le puedo dar a una persona, al televidente que me está viendo, si quieren salir de un país a otro, quieren hacer un cambio, primeramente a Dios, Él es nuestra guía. Y segundo, tener nosotros la humildad, la resiliencia, la templanza, el saber escuchar y permitir también que nos enseñe. Entonces, bueno, son muchas convivencias, pero hoy en día dejé esa puerta abierta y lo más importante, dejé mi país en alto, que es lo que me gratifica a mí, o sea, en mi interior. Trabajé con un italiano, soy una venezolana, entonces… No, es que cuando se obra bien se dejan las puertas, ¿verdad? Abiertas, sí, cuando uno actúa bien en la perfecta voluntad de Dios. Así es, entonces, bueno, hoy día está proyectando irse a Estados Unidos. Yo sé que Dios te va a llevar en bien, te va a bendecir y vas a tener nuevas experiencias en la vida, porque hoy vemos que tristemente hay historias que no son así. Sí, Hay personas que no han podido contar las historias y otros las cuentan, y las que la pueden contar dicen que son tan dolorosas que han marcado sus vidas para siempre. Por ejemplo, la situación del Darién, el paso allí de las personas que han emigrado de Venezuela, de Colombia, de otros países. Y en México, que también se viven muchas situaciones un poquito complicadas. Difíciles, duras, de personas que podemos ver en las redes sociales, que allí en ese paso dejaron sus hijos y tuvieron que dejarlos muertos y irse porque no podían llevarlos. Hijos que dejaron a sus padres sepultados allí y no pudieron cargar con ellos. Mujeres que fueron violadas, hombres incluso. Muchas situaciones, muchas historias dolorosas, tristes, que marcaron las vidas de muchas personas que nunca van a poder borrar esto. ¿Por qué? Porque planificaron, quizás dijeron bueno, en el nombre de Dios, pero ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Cuál es Dios? ¿De cuál Dios? Quizás cada uno se encomendó a su Dios, como dice la gente, las personas cotidianamente. Cada uno tiene su Dios y cada uno se encomienda a su Dios, pero no planificaron su vida realmente en la palabra de Dios, en la obediencia a Dios como manda el Señor, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios vivo. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron al fracaso, quedaron allí en aquel camino, perdieron su familia, muchos se fueron. Y no es la voluntad de Dios que alguien te diga, estoy reuniendo un dinero, es un esposo y una esposa, no tiene nada, que los hijos quizás están grandes, y dice, no, estoy reuniendo un dinero porque dice el esposo, me voy yo y después se va mi esposa. O dice la esposa, me voy yo adelante y después te vas tú. ¿Qué pasa con ese hogar? Ese hogar está destinado, por muy perfecta que sea la persona, por mucho que se amen, a un fracaso, a que ese hogar se rompa y se dañe. Entonces muchas personas han perdido su hogar, y han vendido lo poco que tenían, lo han empeñado, quizás para comprar un pasaje, para ir pasar por ese camino y llegar a ese país de los sueños de cada uno, sin saber si quedan en el camino, sin darse cuenta de que lo han perdido todo y que hoy están lamentándose. Quizás algunos quieren volver al país, pero no lo pueden hacer porque ya no tienen el dinero, cómo comprar un boleto de avión, ya no tienen la fuerza para caminar nuevamente, para regresar. Entonces, qué hermoso que vemos estos ejemplos de la palabra de Dios. Allí lo que hizo Jacob, como este hombre fue tan prosperado que volvió con tanta riqueza a su tierra, volvió con los hijos, y queremos decirle a los televidentes que no conocen esta historia, que este hombre fue el padre de las 12 tribus de Israel. Entonces, Jacob. Sí, Jacob. Entonces, esta es una maravillosa historia y vemos el testimonio tuyo, Lisette. De verdad que Dios te ha guardado. Y lo bonito es que salió con un conflicto familiar y Dios lo bendijo tanto que cuando volvió a su hogar fue una bendición porque se reconcilió con su hermano. Exacto, hubo esa unidad. Entonces, vemos también lo que ha vivido Lisette, que la conocemos de niña, la hemos visto crecer, ha servido al Señor aquí, se ha guardado para Dios, ha ido a esos diferentes lugares y el Señor la ha bendecido.
la ha prosperado, le ha permitido ir, venir, disfrutar de su familia, estar con nosotros, volver a ir, porque eso es lo que hace Dios. Y no queremos decir con esto que es solo Lisette, esto lo tiene Dios para todas aquellas personas que le creen, que le aman, que le buscan, que planifican su vida en dirección a Dios. Entonces, querido amigo, amiga, tú que estás pensando irte, hacer un cambio en tu vida, casarte, cambiarte de ciudad, de país, hoy queremos darte el consejo de parte del Señor. Detente un momento, habla con Dios, piensa, saca los positivos y los negativos de qué puede ser tu vida en el futuro, qué beneficios te trae y cuáles son las consecuencias que te puede traer. ¿Cuáles son, vamos a decir, esas virtudes o cuáles son esas fortalezas y cuál es esa parte negativa? Porque a veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta esto. ¿Y qué pasa? Que realmente llegamos al fracaso. Entonces, si algo vamos a ganar muy poco, mejor no tenerlo. Mejor nosotros poder disfrutar de la vida. Así que breve pausa y ya regresamos con la parte final de nuestro tema de hoy. ¿Cómo estás planificando tu futuro hoy? Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Ya estamos en la parte final de nuestro tema de hoy. Estamos hablando de planificación. Quiero compartir algunos versos de la palabra del Señor con respecto a la manera como el hombre está visualizando la vida espiritual y la relación con Dios, porque muchos se dejan llevar por doctrinas diversas, por conceptos, por ideas, pero la palabra del Señor nos dice allí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. También dice la palabra del Señor en Juan 6, 26, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Muchos tienen esta idea de que cualquiera le pide a Dios, esté en la condición en que esté, y Dios le va a hacer el milagro. Y otros creen que Dios es un proveedor solamente. Cuando necesitan algo van y le piden a Dios, piden una oración, se acercan a Dios, pero realmente quiero decirles, estimados oyentes, que tenemos que reflexionar y razonar nosotros mismos ante Dios, delante de la presencia de Dios, porque Dios no se despojó de su trono y vino y tomó forma de hombre y trajo el evangelio y fue a la cruz en su humanidad, simplemente para ser un proveedor. Él ya lo era, un proveedor, porque Él ya había creado todas las cosas. Él vino para traer salvación y vida eterna al hombre. Él vino para cambiar la conducta del hombre. Él vino para transformar mentes y corazones y sacarlos de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, y llevarlos a la libertad de vivir la vida en Dios. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, porque dice en Mateo 6, 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Entonces, no es la economía lo que tenemos que tener en primer lugar, no es lo económico, no es lo moral, no es lo social. Tenemos que pensar que tenemos una vida espiritual, que Dios nos dio una oportunidad de salvación a todos los que creamos en esta palabra, a todos los que le recibamos en nuestro corazón, como hemos venido hablando. Muchachas, el tiempo se nos ha ido. Las palabras de conclusión que podríamos dejar a todos nuestros televidentes. Bueno, yo lo que les puedo decir es que yo comúnmente tengo una frase que me ayuda mucho a mí personalmente. Y quería, de acuerdo a este tema, quería expresarla por acá a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. Y qué importante es orar por nuestras decisiones para que no tengamos que orar por nuestras consecuencias. La importancia es de nosotros pensar, analizar que cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar, como decía Ana, si te vas a casar, si quieres, tienes ánimo, tienes ganas de tener un novio, si te llama la atención alguna persona, si quieres emprender en algo, si quieres mudarte de lugar, si quieres hacer cualquier tipo de decisión, las decisiones son un antes y un después. Es decir, pautan tu vida. Tú tomas una decisión en la vida y esa decisión que tú tomaste crea una bendición o crea una maldición o consecuencia, lo que comúnmente llamamos consecuencia. Te dan muchos dolores de cabeza esas decisiones o te producen paz y tranquilidad. Ahí es donde está la perfecta voluntad de Dios.
Entonces, mi consejo es que, bueno, el Señor Jesucristo dice en su palabra en Jeremías, capítulo 29, 11, 13, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para que daros al fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo los oiré, dice nuestro Dios. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscasteis de todo vuestro corazón. Entonces ahí está la clave de nosotros buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscar a nuestro Dios para tomar cada una de nuestras decisiones y después no estarnos lamentando por las consecuencias, porque tomamos decisiones en la vida y nos fue mal, porque, o sea, a veces nos equivocamos, sí es verdad, pero la palabra del Señor dice que si 7 veces se cae el justo, 7 veces Él lo va a levantar. Entonces, si tú en estos momentos estás pasando una situación difícil, créeme que si tú buscas al Señor, Él te puede levantar de ahí en lo que tú estás, porque quizás en estos momentos hay alguien que nos está mirando que, bueno, que tomó mala decisión y, bueno, está pasando una situación difícil. Y lo que te podemos decir es que busques al Señor Jesucristo, que Él dice en su palabra, que si me buscares de todo corazón, yo los oiré y les responderé. Entonces, bueno, como dice el Salmo 20, Jehová te oiga en el día de conflicto y el nombre del Señor te salve. Lisette, ¿qué Así podríamos es. concluir? Bueno, amado televidente, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos de dolor, Sí. busquemos la presencia de nuestro Dios, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hay que ser adoradores, buscar realmente de corazón. No buscar en el momento de un problema. No, al Señor también le gusta que lo busquemos de corazón, porque Él va a responder todas nuestras peticiones. Entonces, amado televidente, le quiero regalar esta palabra, Salmo 40, versículo 8, donde dice en el nombre de Jesús, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios, siempre escuchar esa voz, no llevar la contraria, porque a veces nosotros somos errados a la propia opinión, el ser como más sabio, y no debe ser así. Tenemos que aprender, y lo más, hacer énfasis, busquen de la presencia de Dios. El Señor es un Dios maravilloso, Él tiene promesas, Él es un Dios bueno, misericordioso, pero Él también te pide hijo mío, dame hoy tu corazón. Sí, la palabra del Señor también nos dice en Salmo 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Qué importante cuando el salmista le reconoce como el Dios eterno, como el dueño de todas las cosas, como el que puede proveer para el hombre, el que puede salvar, el que puede sanar, el que puede perdonar, el que puede restituir, el que puede sanar las heridas del corazón. Dice, hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando en nosotros está la presencia de Dios, cuando mora en nuestro corazón el Espíritu Santo de Dios, cuando en nuestra mente y en nuestro corazón están los mandamientos de Dios que ha dejado aquí escritos en su palabra, los aprendemos, los guardamos en el corazón y los colocamos en práctica, entonces somos guiados por Dios. Esto pidió el salmista, enséñame. Hoy el Señor está enseñando a sus vidas, amados televidentes, a través de su palabra, cada semana Él nos trae aquí. Cada día que tú abres la Biblia, Dios te está enseñando y te está guiando por un camino recto, por un camino correcto, te está enseñando a planificar, a tomar buenas decisiones, como decía Querena, orar. El Señor nos enseña en su palabra que debemos orar en todo tiempo, ante toda circunstancia, como decía Lisette, abrir el corazón al Señor, no hacernos duros. Yo creo que es el tiempo, muchachas, que Dios nos ha regalado a la raza humana para que el hombre tenga un encuentro con el Señor, un encuentro verdadero, genuino, que el hombre se disponga en su corazón a obedecer esta palabra, porque esta es la clave del éxito. Aquí está el manual que te lleva a la bendición en esta tierra y te lleva a la salvación y a la vida eterna, porque como dije al principio, Dios lo que más quiere del hombre es salvar su alma. Dios quiere salvar tu alma, Dios quiere salvar tu familia, Dios quiere darte vida eterna con Él. Este tiempo aquí es corto, es pasajero, pero tenemos una eternidad que nos espera y si nos preparamos, como dice su palabra,
nosotros vamos a disfrutar de una eternidad con Dios. Vamos a salir de este mundo de limitaciones, de dolores, de persecución, de éxodo, de tantas cosas, de tantas situaciones, historias tristes, y vamos a vivir, como dice su palabra, por una eternidad con nuestro Dios. Hemos llegado al final. Gracias, muchachas, gracias, Lisette. Deseamos que el Señor te lleve con bien, te guarde, que seas de bendición donde quiera que vayas en la presencia de Dios. Gracias, Querena, por estar aquí siempre semana a semana compartiendo con todos los televidentes. Gracias a Mayú detrás de cámaras, y a ustedes gracias por seguirnos semana a semana, por estar allí atentos a la palabra del Señor, agradecidos también con nuestros patrocinantes, y sobre todo gracias al Señor Jesucristo por habernos permitido compartir con cada uno de ustedes. Bendiciones. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, aceptar.